Hola, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañan aquí en la sala del Centro Cultural de España y también a través del Facebook. Estamos en el tercer día de las jornadas de cine boliviano, radiografías del presente. Como han podido ver, los que nos han seguido estos días y también para los que se suman recién hoy día a las jornadas, durante la tarde tenemos las sesiones académicas que tienen diferentes temáticas y en la noche tenemos otro tipo de actividades. Esta tarde tenemos dedicada a la línea temática 3 de la convocatoria para ponencias que realizamos hace algunos meses y de la que emergen dos ponencias y una que es de otra línea que también vamos a escuchar hoy día y que vamos a escucharlos a todos y todas las expositoras el día de hoy, esta tarde. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a empezar estas jornadas, esta sesión académica. Voy a presentar al primer expositor, es un expositor que nos acompaña en línea, virtualmente, es José Arizpe. José Arizpe va a presentar la exposición El subsuelo narrativo, lectura crítica del film El visitante. Voy a compartirles un poco de la biografía de José. Actualmente es estudiante de doctorado del programa en Estudios Contemporáneos de las Artes en la Universidad Federal Fluminense, becado por CAPES en Brasil. Fue curador del Museo Nacional de Arte de Bolivia, encargado de proyectos de exposiciones en arte contemporáneo. Es graduado del programa de maestría en Estudios de Cultura Contemporánea en la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, a través de la beca OEA. Es licenciado en Dirección de Cine por la Universidad Católica Boliviana. Además, finaliza la maestría en Teoría Crítica en la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES. Es docente de disciplinas en arte, cine e historia en la Universidad Privada Boliviana. Fue docente en esta universidad, también en la Escuela Militar de Ingeniería, en la Escuela de Artes Audiovisuales y en el programa de estudios descoloniales en arte. Es artista visual, curador independiente, bailarín y cineasta. José, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes ver? Sí, les escucho perfectamente. Muchas gracias por esa introducción. Adelante, Un gusto estar aquí. puedes comenzar con tu exposición. Gracias. Una consultita antes. Tengo 20 minutos. Así ¿Cuánto es es. el tiempo? Aprovecho tu Ya. consulta para sí, confirmar que tienes 20 minutos de exposición y que el público aquí en la sala o en el Facebook puede hacerte preguntas, ya sea después de tu exposición o al final de todas las exposiciones. Perfecto. Voy a empezar entonces compartiendo mi pantalla. Acá está. Ok. Eh, Voy a controlar el tiempo. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Como ya lo dije, un gusto estar aquí virtualmente en el Centro Cultural de España, en este evento Jornadas del Cine. Un saludo a Mari Carmen, Sergio Zapata, Juan, Martincho, a Gaby Paz y a todos los ponentes de esta tarde. Bueno, voy a empezar con la lectura de mi ponencia titulada El subsuelo narrativo, lectura crítica del film El visitante. Bueno, es que hace unos meses escribí un corto comentario de esta película sobre su presentación en la muestra de cinema en São Paulo, en Brasil. En aquel texto me referí a algunos aspectos del argumento de esta película y la verdad es que pasaron unos días y seguía dando vueltas las imágenes de esta película, pasaron igual un par de semanas y aún estaban ahí. Así que dije, bueno, tengo que escribir algo y algo saldrá. Así que este texto, esta ponencia es un intento de una mirada atenta más a la película El Visitante, recalcando que solo la vi por única vez en dicho festival. Quiero proponer mirar al visitante como una alegoría de la realidad nacional. La verdad intentó evadir este tema por mucho tiempo, ya que el terreno político actualmente está muy sensible y polarizado en el país desde los conflictos del 2019. Sin embargo, creo que las artes son un medio que nos permite leer la realidad de maneras que no podríamos hacer de otra manera.
El cine es un gran lenguaje que invita a caminar en las complejidades de su lectura para poder ampliar la comprensión que este mismo produce. Bueno, entonces empecemos con esta mirada. Eh, ¿Alguna vez han intentado escuchar una cinta de cassette así al revés? Esa época, los que escuchábamos, ¿no?, en cassette, antes del CD, DVD, antes del MP3, Spotify, ¿no? Existían hartos mitos, ¿no? Existían mitos así como de que se generaban mensajes subliminales, ¿no? Satánicos, al escuchar el lado inverso, ¿no? A mí ver el film de Bullock me trae a la memoria esa sensación de que más allá de la superficie narrativa de la historia del padre que lucha por su hija, existe otra historia. En la superficie narrativa de este film es un drama de la vida privada de un padre, ¿sí? Sin embargo, al otro lado de la cinta, en el subsuelo, se encuentra una historia sobre una realidad colectiva. En mi opinión, es en la lectura crítica del espectador que yace otro plano espacial donde es posible el encuentro entre lo poético y lo político. Eh, Frederick, Frederick Jameson, que es crítico y teórico americano de la cultura contemporánea, él propone un tipo de lectura sobre la literatura del tercer mundo que lo llama de alegorías nacionales. La propuesta en el presente artículo, en la presente ponencia, es llevar esta lectura hacia el mundo del cine, el cual tampoco se aleja de la literatura, ¿no?, ya que una película en principio es un guión literario. En este sentido, propongo mirar al visitante con los anteojos de alegorías nacionales de Jameson. Esto quiere decir que el film proyecta una dimensión política en el subtexto, la cual intentaremos escarbar para una interpretación más allá de la historia en primer plano. Abro cita de una parte de Jameson y dice: la historia de un destino individual y privado es siempre una alegoría de la situación conflictiva de la cultura y sociedad pública del tercer mundo. Cierro cita. A primera vista, la película trata sobre el retorno de Humberto, quien acaba de salir de prisión a causa de problemas de violencia y alcohol. Quiere reconstruir su vida, encontrar un trabajo, reparar su motocicleta. Como es predecible, ¿no?, Humberto se aferra a los oficios que conocía antes de entrar a prisión, ¿no?, y ofrece sus servicios en velatorios, cantando piezas melancólicas de la ópera clásica. Es interesante el escenario alrededor de este personaje, de quien se desprenden melodías propias de la ópera barroca de Italia, entonadas entre llantos en funerales del sector popular cochabambín. El sincretismo sonoro crea un abrazo entre la Italia burguesa del siglo XVIII con la Bolivia popular del siglo XXI, conflicto abierto sobre el mestizaje cultural en la realidad boliviana. El padre. Espero que, bueno, si no me equivoco, El visitante sigue en cartelera o estaba hace poco. Sin embargo, voy a hacer un análisis hasta el final de la película, entonces es posible, para los que no han visto, muchos spoilers, pero solo como paréntesis. Bueno, Humberto, que es el protagonista, sale de prisión, quiere volver a ver a su hija, ¿no?, y hacerse presente en su vida, quiere ser padre. Entonces, durante una secuencia de las escenas, los guionistas van armando el rompecabezas para presentarnos las relaciones que giran alrededor de Humberto y su hija. Ella vive en tutoría de una pareja de pastores evangélicos de nacionalidad, si no me equivoco, argentina o uruguaya, eso no me quedó claro, quienes tomaron la tutoría de la niña a causa del cumplimiento de Humberto de una sentencia en la cárcel de su ciudad. Esta familia reside en una urbanización privada en los suburbios altos de Cochabamba, desde donde se tiene una vista lejana del centro de esta ciudad. Más o menos parecido a esta foto, así se ve el centro a lo lejos. La empleada doméstica de esta casa residencial es la madre de Humberto, una señora de 70 y tantos años que tiene dos lugares en esta casa. Como lo dijimos, ser empleada doméstica y también la abuela de la hija de Humberto. La hija, en su etapa adolescente, crece en esta casa intentando descifrar su lugar en el mundo.
Por un lado, ella demuestra respeto, agradecimiento, bueno, esta pareja, ¿no?, de pastores que la tiene en tutoría, ¿no?, que le brinda alimentación y educación. Y Humberto es, bueno, en este caso es el extraño, el mismo padre es el extraño, es el que hace visitas, que tiene limitaciones en relacionarse con su hija. En este contexto, la iglesia, estos pastores evangélicos no son difíciles de describir, son dueños de una denominación evangélica, congregan a cientos de fieles, entre los cuales la película muestra una identidad quechua, indígenas de la urbe, de sectores populares de esta ciudad. Son unos líderes demostrando una imagen hegemónica de poder sobre el curso espiritual de sus seguidores. En este escenario, la única figura es el orden jerárquico. Ellos están encima sobre este pueblo de fieles. Tenemos que resaltar que esta pareja de pastores, bueno, ya lo dijimos, sí, no son bolivianos, son extranjeros, y tienen una organización que se ve muy bien establecida y llenan el teatro con creyentes de una fe cristiana. En este panorama, los personajes descritos tenemos poco más claro las relaciones que acontecen en este film. Al parecer nos enfrentamos a un drama social familiar donde se intenta restablecer los valores de la familia y la búsqueda de una reinserción social políticamente correcta por parte del padre del adolescente. Sin embargo, en la presente crítica, nuestro objetivo es aportar otra lectura que se encuentra en el subsuelo de la historia del destino individual de Humberto. El cine latinoamericano, en su mayoría, bueno, quiso siempre demostrar una realidad social, aún más militando por ideologías políticas, por la década de los 70s, 80s, a través de la ficción, documental, docuficción. A diferencia de esta tradición del cine latinoamericano, es importante enfatizar que El visitante de Bullock no presenta la realidad, sino sugiere imaginarla. Abro cita de un texto, un párrafo de Luis Costa Lima. Si bien el documentalismo, sobre todo en América Latina, se presenta a sí mismo como una corriente políticamente progresista, la verdad no ayuda sino a mantener y propagar los mecanismos de control. Conviene no olvidar que la primera función del control del imaginario consiste en obstruir las alternativas a la llamada realidad, por ejemplo, al mundo ya existente. El enunciado de Luis Costa Lima, que acabamos de leer, quien es profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad Católica de Río de Janeiro, es una crítica a la razón moderna, la cual intenta instrumentalizar el pensamiento a través del control del imaginario. Si bien él se refiere a una literatura, podemos hacer el ejercicio de trasladar esta crítica al cine. Martin Bullock se aferra al género de ficción de largometraje por cuarta vez en su carrera de cineasta, en la cual encuentro los atributos de Lima. Gracias a la ficción es que me permito entrar al mundo de la imaginación y proponer una lectura que no solo sea el drama de una hija, sino el drama de un país. Me permito escarbar la capa superficial para ingresar en el medio, en el in-between, para elaborar una crítica propositiva, donde la historia principal interactúa en tensión con la realidad nacional. A simple vista, este drama cochabambino es la historia de un padre intentando conectarse con su hija. ¿Cómo puede Humberto volver a establecer la relación con su hija? Eso es lo que nos preguntamos al ver la película. ¿Cómo puede este señor volver a tener una conexión de padre e hija con su hija? La gran sombra de la familia rica, ¿no?, dueña de la denominación espiritual, opaca toda tentativa de las grietas de esta relación. Humberto es un héroe frustrado. La película es presentada desde los ojos de Humberto, un hombre que quiere hacer las cosas bien, resolver sus conflictos familiares y aprovechar alguna oportunidad de ganar dinero y sobrevivir. Es por estas motivaciones que el personaje de Humberto es el más complejo, lleno de contrastes. En cambio, la familia adinerada es la más fácil de interpretar, representa un poder, un grupo selecto, que se siente que tiene todo el derecho de dominar sobre la espiritualidad de los creyentes. Les dicen a las personas en qué creer, en qué pensar y en qué sentir, ¿no? Utilizan el púlpito para difundir ideas con una gran voz, utilizando la emoción, aunque sea falsa. No importa exagerar con tal de ganar la fe de las personas, como en la escena en que intentan manipular el arrepentimiento público de Humberto en el escenario, haciéndolo caer como si fuese tocado por la unción de Dios.
Estos personajes de la iglesia pueden ser leídos como cualquier grupo que ejerce la dominación ideológica sobre otro. La hija, si esta es la representación de la familia, entonces ¿cuál es de la hija? ¿Qué representa la hija en esta mirada de alegorías nacionales? Como ya lo mencioné, vamos a proponer la idea de la hija de Humberto, que representa al país, joven, inmadura, en crecimiento, que lastimosamente se encuentra dominada por un grupo de poder. En los papeles, este país le pertenece a una élite autoritaria que está bajo su tutela y aprisionado en dos espacios que estos habitan, en la casa lujosa y en la iglesia donde difunden sus mensajes de adoctrinamiento. No se trata de un secuestro porque la tutela de la hija es legal, ¿no? Sino se trata de que la familia tutora no es su familia legítima en sí. Por ejemplo, la escena cuando ella a causa de una depresión se va a beber con su amiga a un cementerio a causa de recuerdos de su madre difunta. Al ser descubierta, es abofeteada por la madre pastora y en una escena posterior el pastor postizo, el pastor padre postizo, menciona de incrementar la disciplina por su conducta rebelde, ¿no? Y yo pregunto, ¿acaso ella se encuentra en una cárcel? Aquí los padres sustitutos de esta Bolivia practican con ella el autoritarismo. ¿Dónde está la actitud paternal con una hija? ¿Quién es el que acciona esta actitud de padre con la hija? La madre de Humberto, voy a pasar, la abuela. La madre de Humberto podemos decir que representa esta sociedad que tiene lazos sanguíneos con la hija, pero está cansada y prefiere solo cumplir las tareas de la rutina de sirvienta, ¿no? Una sociedad adormecida, servil, que envejece, no cuestiona ni resiste la autoridad, acostumbrada a su función de empleada, es la mejor aliada de la casa de la familia. La abuela de Bolivia es este grupo que asienta las decisiones de sus patrones a pesar que le duela. Sale a flote su impaciencia existencial, no puede decir nada por miedo a perder su fuente única de trabajo, además de los beneficios que le trae. Se sitúa del lado de sus patrones que de su propia familia, ¿no? Vive por la necesidad nomás, sin sueños ni ambiciones, ¿no? Es la obrera callada en la casa y creyente sumisa en la congregación. Que en esta historia son representados por este grupo cristiano, pero puede representar otros tipos como los que predican ideologías y adoctrinan el pensamiento de sus miembros, adormeciendo a personajes como la abuela. Entonces, en este camino, ¿cuál es el destino de Humberto? Humberto, nuestro personaje principal, es quien intenta enfrentarse a esta hegemonía de esta familia. Busca las maneras legales de conseguir la custodia de su hija, visita a su amigo abogado para consultar. Su amigo abogado le dice no hagas nada porque ellos tienen poder, ellos tienen dinero, o sea, no vas a poder hacer nada, ellos tienen la custodia de tu hija. Pero entonces, ¿a quién representa Humberto? El film no especifica que Humberto tenga un pasado indígena o un pueblo que lo espera para celebrar algún rito de absolución. Humberto acaba de salir de prisión, vive en las sombras de una sentencia que lo avergüenza por haber sido violento a causa de la bebida, ¿no? Esta sombra penitenciaria lo acompaña durante toda la película, incluso la familia rica utiliza este pasado para querer desanimarlo y domarlo. Humberto es un agente de lo barroco. Humberto carga los bellos contrastes del ser latinoamericano. Él es un cantante de ópera quien canta en eventos fúnebres del sector popular. Es un fanático de este arte, quien hasta tal vez sepa hablar italiano, ya que en una escena muy emotiva le comparte a su hija su pasión por la ópera, describe escenas de estas canciones. Lo que una vez fue un arte para la burguesía italiana se manifiesta en Bolivia en la voz de un cochabambino ex privado de libertad, quien se apropia de estas melodías y formas europeas de escuchar la vida. Humberto tiene que aprender a habitar los dos mundos entonces, la cotidianidad a la cual llega justo al salir de prisión y el mundo de la casa de los pastores para visitar a su hija. En el primer lado tiene que enfrentarse a la sobrevivencia diaria, ¿no? A través de encontrar un trabajo, vender tarjetas telefónicas, y en el otro lado, en la casa donde habita su hija, se debe someter a normas estrictas para poder verla, además de inquietudes emocionales, ¿no? Humberto es ese propio de un ser che, que asume una coexistencia entre diferentes atmósferas para sobrevivir.
El conflicto central de la película en sí es esta tensión entre la relación de estos dos mundos. La escena de moto de Humberto con la niña muestra ese trayecto de mundos. Estos momentos de tránsito son las juxtaposiciones que lo obligan a vivir. Él es el único personaje que mira adelante, sabe que está en una lucha vencida del tema de la custodia, pero aún así hace lo posible por relacionarse con ella. Tal vez el único motivo inconcluso que los guionistas dan de migaja en migaja es la muerte de su esposa. Humberto representa al grupo de la sociedad que busca incansablemente relacionarse con su país, en una forma más íntima. Humberto no le interesa sacar provecho de algún grupo dominador, siendo dócil a sus ideologías, no le interesa un puestito en la iglesia para trabajar y vivir cómodo, solo quiere ver a su hija, quiere ser un padre, de la manera más simple posible. Querido José, te quedan 3 minutos. Dale, gracias. Ya voy a acabar. La relación entre padre e hija entonces se pone más interesante. Humberto es un expresidiario, es el único personaje de la película que entiende que no es gozar de libertad. Sin embargo, su hija en su casa postiza comienza a experimentar algo así como una cárcel. Con el incremento de disciplina que los pastores anuncian implementar, ambos atraviesan por métodos de castigo, por una formación de carácter. El padre y la hija se conectan por vivir la violencia del encierro. Humberto en la prisión y la hija en la casa de los padres. Los pastores simbólicamente extienden la vivencia de la prisión a Humberto, limitándole los horarios de visita, ¿no? Y Humberto le visita a su hija como si fuera una cárcel en sí, ¿no? La Bolivia que proponemos está en el lugar de la hija, ¿no? En una casa que más que hogar es una prisión. A la menor señal de indisciplina aumenta el castigo. Y la sociedad que representa Humberto es también violentada por condiciones y amenazas. Y yo pregunto, ¿será ese el dilema de la Bolivia actual, su pérdida de libertad? Ya al final de la película, Humberto contagia algún tipo de rebeldía. Bueno, sí, es un tipo de rebeldía, pero sin escándalos, sin grafitear, sin paredes, sin grafitar paredes, sin gritos ni marchas. Un tipo de resistencia sigilosa, introvertida y paciente. Es en la escena final cuando se revela que la hija y él hacen una conexión muy sutil. Es una escena de miradas, el plano contra plano, miradas de respiro, de complicidad firme contra la ideología de la familia dominadora, cuando la hija se resiste a bautizarse. Es en esa escena, minutos antes que la hija o Bolivia se sumerja obligatoria a la sumisión simbólica de la doctrina del grupo dominante, el padre y la hija se encuentran a distancia en un gesto, en una mirada, en un silencio, donde concluye la narración de este gran film. Ya para concluir voy a saltar una parte y voy a ir directo a las conclusiones. Aunque no. ¿Me puedo prestar un minuto más, por favor? Sí, dale. Bueno, vamos con lo nacional invisible. La película de Martin Bullock, entonces yo lo considero que se adhiera a la corriente de lo que se llama, que lo que Javier Sanginés llama la estetización de lo real. El cine alejado de los objetivos de la cultura nacional, de buscar representaciones de ese ser nacional en la pintura, libros o películas. El visitante es una película articulada con la sensibilidad universal, es un drama social familiar que pasa en Cochabamba, pero podría ser otro lugar del mundo. Por 1 hora y 26 minutos vemos una Bolivia serena, una ciudad que deja la historia sin conflictos sociales, sin cabildos, sin bloqueos, sin demostraciones de folclore o personajes indígenas. Este cine es parte de múltiples miradas imaginarias de lo real, dando libertad a respirar de ese cine que cargaba el yugo de mostrar lo nacional en primer plano. El film no menciona nada sobre conocer o no las raíces originarias, tampoco defiende ninguna herencia colonial. Humberto no se aferra a un pasado indígena ancestral, solo intenta sobrevivir, hacer familia y conectar con su hija. Y para terminar, el concepto de alegoría que traemos es una propuesta de mirada fragmentada en sí, donde se fluctúan las representaciones de diversos personajes. El cine de Bullock, de Martin Bullock, es un cine de personajes que desprenden complejidades relacionales hasta simplicidades simbólicas. Bullock utiliza los paisajes de forma secundaria, están ahí para acompañar los conflictos de los personajes, pero no determinan su identidad. La folclorización de los paisajes está resuelta en el visitante. No le interesa mostrar las maravillas nacionales, sino se esfuerza en los argumentos de las relaciones de los personajes, los cuales tejen los conflictos del film. No se enredan,
sino orquestan una historia local como si fuese universal. Jamenson tiene la idea que en Latinoamérica el sujeto no ha podido lograr separar la esfera de lo privado y de lo público, o sea que el latino asimila la realidad junta, ¿no? Lo poético es lo político y lo político es lo poético. ¿Será la película El visitante un resultado interesante de esta hipótesis? El film del director cochabambino es sobre la vida privada de Humberto, pero en el subsuelo de la película articula el devenir público de una Bolivia que se debate sobre los Humbertos, sobre la autoidentificación de los personajes barrocos, los chejis, los que no dan ni chicha ni limonada, los que han probado el sabor del encierro, del exilio o castigo, los que pueden habitar estos dos mundos y los que buscan conectarse con su país como si fuera una hija. La metáfora de la patria como madre es superada. Ahora la Bolivia es una hija que queremos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Un aplauso. Gracias, José. El público tiene preguntas ahora. Quisiera hacer alguna pregunta a propósito de la exposición de José. Pueden hacerlas ahora o también al final de las exposiciones, cuando escuchemos a todos y a todas. Bueno, entonces si no hay preguntas ahora, José, te mantenemos, pero aquí en la sala, quédate con nosotras para escuchar las exposiciones. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a escuchar ahora a Lourdes Choque, a quien invitamos por favor a tomar asiento aquí en el escenario. Lourdes nos va a presentar la exposición Cuerpos mitológicos en los cortometrajes animados del MUSEF. Voy a hablar un poco de Lourdes. Lourdes nació en 1995 en La Paz, Bolivia. Actualmente se está formando en la carrera de literatura y en el programa de cine y producción audiovisual de la Universidad Mayor de San Andrés. Está involucrada en la escritura de guiones cinematográficos y dirección, escritura de cuentos y ensayos, además de actividades de investigación hemerográfica e investigación sobre cine boliviano. Fue parte del equipo de investigación Mujeres Cine Bolivia 1960-2020, una iniciativa de Imagen Docs y el Festival de Cine Radical, realizada con el apoyo del Centro Cultural de España en La Paz. Te escuchamos, Lourdes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Lourdes. Bueno, quiero agradecer al Centro Cultural de España por esa oportunidad de presentar mi trabajo. Y a Imagen Docs, que son las encargadas de organizar estas maravillosas jornadas que nos ayudan no solo a hablar sobre nuestros trabajos, sino a escuchar a otros sobre qué estamos escribiendo y cómo lo estamos escribiendo. Entonces, inicio. Yo voy a exponer sobre los cuerpos mitológicos en los cortometrajes del museo. Entonces, inicio. La historia de la producción animada en Bolivia nace, según registros de la Cinemateca Boliviana, en el año 1961, con las aventuras de Meterio. Las imágenes de Meterio nos transportan a tiempos de antaño, sin duda. Las películas, cortos e imágenes audiovisuales no solo fungían como historias, sino como herramientas políticas, social y cultural. Ahora lo primordial. Lo que nos compete es observar los cambios que han ocurrido en la animación desde ese año hasta la actualidad. Las personas que se mantienen en el medio aseguran que han cambiado poco a pesar de los esfuerzos que ha recabado en aumentar e incentivar la producción de la animación. A pesar de aquellas adversidades, hay pequeños granos de oro que se encargaron de no solo innovar en técnicas pictóricas o estilos de animación, sino también en representación de personajes en pantalla. Sin duda, las imágenes bolivianas continuaron poco a poco formando nuevas historias, nuevas lecturas y en especial nuevas propuestas sobre corporalidades. La cuestión del cuerpo dentro del cine es variable, según la construcción, la visión y la historia detrás de su existencia. Por lo mismo requiere una construcción precisa y necesaria. En este caso, el trabajo del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF, hizo una interesante representación de algunos mitos que forman parte de la amplia cultura mitológica boliviana. En el año 2021, con la fecha del 17 de septiembre, es que se lanza el primer video de esa temática por la página de YouTube del MUSEF bajo el nombre de lista Memorias Animadas del MUSEF. Este primer cortometraje de 3 minutos 20 segundos fue el inicio para una serie de cortometrajes animados que fueron muy bien recibidos por su público objetivo, pasándose transmitidos por la cadena nacional ATV en febrero del presente año.
Estos nuevos cortometrajes no solo se habrían creado en un afán de representar leyendas, sino también para realizar un ejercicio de memoria y conocimiento para la mayor cantidad de bolivianos, en especial su público objetivo, en este caso los niños y adolescentes bolivianos. Corporalidades divinas a partir de otros cuerpos divinos. La primera trama rodea a la leyenda del Sajama. La versión más conocida de esta leyenda es la versión de Antonio Paredes Candia del año 1985. En este relato se detalla los hechos que habrían empujado a Illimani a pelear contra Mururata para dar con el origen del Sajama. Sin embargo, existen diferentes versiones escritas y orales acerca de esta pelea, pero la mayoría de ellas coinciden el nacimiento de Sajama con la decapitación de su hermano. Sin embargo, cabe recalcar que este mito de nacimiento a partir del desmembramiento de otro ser poderoso no es único. La mitología griega tiene una serie de mitos que resuelven el origen de dioses a partir de estos sucesos. El origen mismo de la diosa de la sabiduría y la estrategia y la justicia griega nace de esa herida de la cabeza de su padre. La corporalidad herida dando origen a otra no es nueva, pero determinante para el tipo de deidad que visualizamos. La corporalidad que nos representa en el cortometraje La leyenda del Sajama nos presenta dos tipos de corporalidades para dos diferentes deidades andinas. El corto inicia con la voz que dicta, y cito: volveremos al lugar de donde somos y somos de donde venimos, y los apus nos esperan al final de la vida. Cierro cita. Quizá una coincidencia con, cito, del polvo somos y al polvo volveremos. Cierro cita. Viendo a la tierra como parte de nuestra naturaleza, tal vez. Una transición nos muestra el escenario de la futura pelea entre los hermanos. Bajo la atenta mirada de Wiracocha, la primera presencia divina que se ve en el plano es la de Wiracocha. Mantiene una mirada serena, una sonrisa jovial, su corporalidad es incorpórea, cabe resaltar, y magnífica, pero muy poderosa y abrasiva. Un cuerpo espiritual y ajeno al terreno físico. Después se presenta en el plano izquierdo un desequilibrio impulsado por la irrupción de colores pertenecientes al gris, negro, morado, colores opacos y a la vez vibrantes. La presencia de Mururata se revela primero en un cuerpo sólido, gigante e imponente. Este daría paso a un cuerpo de carne y hueso, en una forma humana. Mururata revela su furia, no solo en una voz molesta. El espacio que ocupa el Apu desprende un aire gris adornado de rayos que caen cercanos al coloso. Es interesante ver los dos cuerpos de Mururata al rebelarse contra Illimani, mientras un Apu existe en un ambiente tenso alrededor. Esto se traduce al verlo nacer en forma humana. Las primeras palabras pronunciadas por la boca del dios en su segunda corporalidad es el nombre de su hermano, bajo una estela de desequilibrio y tintes oscuros. El plano tambalea en cuanto la lengua afilada de Mururata declara a su hermano como no merecedor de su título. La primera corporalidad de Mururata entra en acción junto a su furia, ocasionando desgracias por medio de cataclismos, es decir, su movilidad. Esto da a entender que las dos formas de los dioses son capaces de moverse, crear movimiento dentro del plano, por lo que no son divinidades fijas o inactivas. El llamado del padre para Illimani se da de la misma forma. Se presenta como un majestuoso nevado, su primer cuerpo, y luego toma la forma de humano, su segundo cuerpo. Los colores oscuros que despliega su hermano alrededor quedan casi imperceptibles ante la forma humana de Illimani. Su voz suave apacigua los diferentes sonidos que emergen en el afuera de campo. El cuerpo de Illimani es pequeño y por la postura ante su padre mirándolo desde arriba le ordena detener a su hermano con una onda y un proyectil. El color de la forma humana de Illimani revela la calidad de divinidad, un color verde azulado que emana tranquilidad. Bajo el grito de Sarham, Illimani es capaz de cortarle la cabeza a su hermano. La segunda corporalidad de Mururata desaparece y hace que Mururata, su primera corporalidad, sea decapitada. Algo curioso es que la cabeza del Apu no le pertenece más. Esta toma nueva conciencia y pasa a llamarse Sajama. Nace una tercera corporalidad divina. Illimani es el único capaz de dejar su segunda corporalidad y volver a su cuerpo original. Algo claro en la leyenda es que los cuerpos de los Apus, las grandes montañas nevadas, nunca son usadas en pelea. Al contrario, los hijos de Wiracocha prefieren pelear en su forma humana. Es claro que los cuerpos en forma humana son capaces de quizá desencadenar las emociones más evidentes y caracterizadas en humanos, a pesar de que exista la posibilidad de usar corporalidades originales. Al parecer, pelear y desatar la ira era más evidente al tomar la forma corpórea, más propensa a la ira, la forma humana. Continuando con los cuerpos mitológicos, pasamos al cortometraje La leyenda del Sajahuipiña.
Esta leyenda se desarrolla en otro estilo de ilustración, el estilo de Adriana García, a diferencia del estilo de animación anterior perteneciente a Salvador Pomar. Esta historia nace a partir de la conversación de una niña y su abuelo bajo un cielo estrellado. El abuelo habla de la presencia de las cotocoyas, que residen en el cielo sobre los sapos. Estas mujeres hermosas no mantienen un cuerpo físico, mantienen una imagen etérea y hermosa rodeada de estrellas y halos dorados, divinidades en su totalidad. Sin embargo, la figura del Sajahuipiña, el espíritu del viento, se encuentra encerrado bajo la vista de las mujeres. El hombre de barba blanca, de ropas blancas, está ansioso de salir en el invierno. Algo que se debe mencionar es que las personas son las que ofrecen ofrendas a cambio de la presencia del Sajahuipiña. Pero también se menciona que estas mujeres a veces lo liberan porque sienten frío. Es un poco extraño cómo es que estas divinidades también son capaces de sentir y comer, aludiendo que las corporalidades divinas son bastante parecidas a las humanas, cosa que muy pocas veces se admite, dado que se ven a las divinidades de otras culturas como entes divinos, indoloros y hasta supremos. Por supuesto que el Sajahuipiña, al ser liberado, corre en su corcel blanco, acompañados por el viento, tiende a lanzar rayos de hielo para hacer notar su presencia entre los humanos. Estos seres divinos no tienen interacción alguna con los hombres, pero interactúan a través de sus acciones. Estas resultan muy bien o muy mal para las personas, porque en el cortometraje sí se menciona que esta divinidad no es buena ni mala, existe porque así es la vida divina. Siguiente es los cuerpos divinos y la creación de alimentos. Pasemos a hablar de un caso especial del nacimiento de alimentos a partir de la intervención humana y divina. Los cortometrajes La leyenda del maíz, La leyenda Huenayec del origen del fuego y los vegetales, La leyenda de la papa y La leyenda de la yuca son historias que cuentan sobre el nacimiento de tubérculos y gramíneas de vital importancia, por lo que no son solo importantes en su valor nutricional, sino también en su valor cultural. Las coincidencias de estas 4 leyendas evocan a temas principales: el héroe o heroína que ofrece un sacrificio para crear algo nuevo en pro de su comunidad. Hablemos de la leyenda del maíz y de Sara Choglo. En el inicio del cortometraje se explica la diversidad de versiones sobre el origen desde la perspectiva de la protagonista. Y cito: he escuchado toda clase de historias sobre mi origen, la aventura valerosa de una hormiga, hasta la del zorro que cayó del cielo y llenó de semillas el suelo, pero hoy te traigo mi historia. Cierro cita. Sara se presenta como persona, como dadora de vida del maíz y como el maíz mismo. La pelea entre los ayllus, los chayantas y los charcas desata una cruel pelea en el tinku para derramar sangre en el suelo, para tener una buena cosecha. Sin embargo, no se espera que Sara fuese el nexo de estos pueblos, como esposa y como hija y como mujer. Sara es una chica común y corriente, pero con un corazón noble, eso es claro. Se debe hacer hincapié en Sara y su preparación antes de morir en la pelea. Se representa como una mujer vestida con el mejor traje que le había hecho su madre, un vestido hermoso con colores que identifican la imagen más famosa del maíz. Colores que son partes de la paleta: verde, rojo, guindo, amarillo, con toques blancos. Sara no es capaz de ver morir a su padre o a su esposo, no ve venir la flecha del hermano de su padre. En el momento de la metamorfosis de Sara ocurre cuando las lágrimas de sus seres amados son causantes del renacimiento de Sara. Este acontecimiento es meramente humano, sin intervención divina, a no ser que se considere a la Pachamama como un personaje que esté actuando por detrás de la pantalla, casi imperceptible por la voz de Sara en la historia. Al momento de su deceso, por más evidente revisar el plano de resurgimiento de esta nueva corporalidad de Sara Choglo. Por otro lado, tenemos la leyenda que incumbe a humanos y animales antropomorfizados, que darán luz a 2 elementos vitales. La leyenda Huenayec del origen del fuego y de los vegetales. Esta leyenda de origen Huenayec narra el origen del fuego y los vegetales a orillas del río Pilcomayo. En este corto se presenta a Itajuco, un humano de aspecto grotesco que no le agradan los otros humanos por sus prejuicios y el sonido de sus risas. Su presencia sombría y enigmática hace su primera aparición en el plano por medios de su mirada enigmática. Los colores que rodean al hombre bajo y malhumorado son de tonos grises, marrones y blanquecinos. El hombre cree que todos los sonidos de risa son en contra suya, por eso es que se niega a ofrecer su gran tesoro, el fuego y muchísimas semillas que no han sido plantadas. La intervención de los 3 animales con la capacidad de hablar ocasiona el descubrimiento del tesoro de Itajuco.
Inat, el conejo, Itzola, la sabia corzuela, y Tatsi, el orzuelo, 3 animales pintorescos rodeados de colores vibrantes y hermosos. Estos animales saben de la historia de Itajuk, sobre sus propios, de la propia historia por parte de sus ancestros. Estos le habrían transmitido la leyenda por medio de historias orales. Cabe resaltar que es otro rasgo muy interesante entre animales y humanos. Una característica de la corporalidad humana es la de poder hablar y transmitir esta característica, hacerlo a los animales más joviales, torpes y hasta impertinentes. Esta característica da a Tatsi la capacidad de reírse sin contemplación, ocasionando el enojo de Itajuk al tropezar delante de los animales cuando les lleva comida. La risa del ave ocasiona nada más que furia y fuego. Las tonalidades neutras y hermosas que transforman en colores oscuros, grises y rojizos. Itajuk intenta desaparecer todo en un gran incendio al verse ofendido. El otro animal alado en que aparece es Tapiazza. Se encarga de robar las otras semillas que quedaban en la casa, en llamas. 3 días de destrucción pasan hasta que el ave siembre las semillas y una familia Wenayek les encuentre. El color regresa a la tierra, cambia a un color grisáceo, un color verde palpitante y lleno de vida. Estas semillas, según el cortometraje, sirven como, cito, como una promesa de reconciliación con la tierra. Tapiazza aún conserva la historia de su soñada en sus alas tiznadas por la ceniza del fuego, pero a la vez la intervención de la tierra y el fuego son como una sola. Estos nuevamente actúan como divinidades casi imperceptibles al ojo humano, gracias a la intervención de los animales claramente. Otro caso de metamorfosis corporal ocurre en la leyenda de la yuca, una leyenda ambientada en el oriente de Bolivia, concretamente en el territorio guaraní. La voz en off de inicio nos narra sobre el nacimiento de esta niña, Maní, y su color pericular, blanco. Maní es lo que se consideraría ahora como un personaje arquetípico del pez fuera del agua. Maní es ajena a su hogar y su incapacidad de crear vínculos amistosos con sus semejantes a causa de su apariencia la hacen extraña. Su necesidad por ser incluida en su círculo la hace desear ser de utilidad, porque en el cuerpo que tiene no solo es ajena, sino inútil a razón de sus dedos torpes. Este origen es netamente humano. Existe una intervención divina por los hechos que siguen un transcurso, quizá un Deux Machina, cuando el dios Tupa escucha los ruegos de Maní. El dios se representa por medio de un sueño. Cabe aclarar que este espacio sirve para que ambos sean escuchados, sin importar la naturaleza. Tupa se representa en forma de máscara guaraní e indica a Maní cómo proceder para cumplir su sueño, cómo logrando, enterrando sus pies dentro de la tierra. Nuevamente esta conexión con la tierra crea un vínculo sagrado desarrollando la metamorfosis de la niña para dar origen a la yuca. La voz en off hace una clara comparación entre el cuerpo físico de Maní y el árbol de yuca. Y cito, apareció un arbusto alto con verdes y largas hojas que se asemejan a los dedos de Maní. Cavaron en la tierra esperando encontrar a la niña, en cambio encontraron gruesas raíces, al partirlas conservaban el color de la piel de la niña. Cierro cita. Una vez más, sin importar el espacio donde se da la historia, el segundo cuerpo adopta características del primer cuerpo del que nació. El nombre dado sirve como recordatorio, Manirú, que significa carne de maní. Es increíble cómo se da a entender cómo se come la carne de la niña, casi suena de un carácter caníbal y a la vez sagrado, bastante semejante a los elementos litúrgicos de la iglesia cristiana judía, el pan y vino como sangre y cuerpo de su Salvador cristiano. Otra dinámica divina humana ocurre en la leyenda de la papa. Es otra historia con un sinfín de versiones escritas y orales. Sin embargo, el cortometraje se centra en la batalla entre los zapallas y los caris. Las constantes peleas y abuso del pueblo de los caris llevan al pueblo zapalla a suplicar por piedad. Nuevamente vemos a dos pueblos contrarios enfrentarse. Los caris aparecen por el lado izquierdo del plano en forma de sombras humanas amenazantes y enormes, y la presencia acaparadora ocasiona el desorden en el plano. La intervención divina nace a partir de la presencia de un joven llamado Choque. El joven se encuentra con un cóndor de gran tamaño y de presencia imponente. Este funge como mensajero del dios Pachacamac. Choque debe recoger semillas, estas son dadas por la divinidad, que nunca hace aparición, pero habla por medio del cóndor, como un medium sagrado. La advertencia es clara: dejar las flores y frutos venenosos para los caris y comer el tubérculo oculto entre las tierras.
La divinidad funge como verdugo y como benefactor, invisible. Su cuerpo y presencia son casi nulos, como suelen aparecer los dioses en otras culturas, benevolentes, poderosos, pero nunca ajenos a su gente y siempre buscándolos a través de una voz. La unión de corporalidades divinas humanas, el origen de un semidios. Finalmente hablaremos sobre las corporalidades sagradas y humanas que se relacionan en la leyenda del Toborochi. El cortometraje se desarrolla en el territorio guaraní. Se inicia hablando sobre la identidad de los añas y su relación con los humanos. Los añas de luz conviven junto a los hombres. En el corto se muestran como corporalidades pintorescas, decoradas bajo una máscara alegre. Estos seres no solo viven, sino que comparten su sapiencia con los humanos. Son colores azulados, amarillos y cafés, combinan con el espacio verde y alegre. Por el contrario, los añas de la oscuridad se presentan como antagonistas de la historia. Estos se muestran como seres incorpóreos, pero con la capacidad de dañar sin razón aparente. Sus cuerpos no tienen forma y se engrandecen gracias a la oscuridad de la noche. Son parte de la noche y son con la noche. Su presencia y sus cuerpos crean un espacio hostil. Pronto aparece la figura de Araverá, o destello en el cielo, una mujer hermosa que contrae nupcias con el dios colibrí. No en una forma humana o una forma divina e imponente. Dicho dios se presenta como una figura animal ante su esposa, el ave de colibrí. Esta pareja es capaz de concebir, y así Araverá espera un hijo que promete derrotar a los años de la oscuridad y así devolver la paz al pueblo de su madre. Un semidios prometedor, otra vez la misma historia. Se produce una persecución cuando los dioses se enteran de un semidios que ni ha nacido, puede ser la razón de su muerte, bastante parecido a Zeus y su nacimiento. Una característica humana se presenta en los cuerpos divinos. La capacidad de morir es inevitable para los años de la oscuridad. El sentir es parte de la naturaleza humana y divina. En el cortometraje se muestra a Araverá escapando sobre una sillita mágica, en un estado avanzado de embarazo, más allá de lo imaginado. Sin embargo, ocurre algo impresionante. Araverá busca refugio y lo encuentra al encontrar un árbol de Toborochi, es decir, su existencia ya estaba dada. Pero lo que hace el cortometraje interesante es cómo el Toborochi pasa a ser de un árbol a un espacio de protección divina, al abrir sus entrañas para proteger a una mujer en su interior. Este acto le otorga al Toborochi la característica mágica e increíble de ser un protector. Poco después, dentro del Toborochi nace el niño semidios que erradica a los cazadores de su madre. Este nacimiento, bastante parecido de nuevo a lo más cercano que tenemos, la cultura judío-cristiana. La contemplada paz da paso aparte a la esencia de Araverá, se una con el árbol de Toborochi, para convertirse en una divinidad completa, manifestándose por medio de flores para estar cerca del colibrí. Esta corporalidad se manifiesta y nace a partir de dos cuerpos diferentes y opuestos, un árbol y sus flores. Al ver esta serie de cortometrajes podemos apreciar las diferentes formas de presentación de la divinidad mitológica en cortometrajes. Las corporalidades naciendo a partir de otras, corporalidades naciendo de acciones humanas y un leve presentación del Deus Machina y por supuesto corporalidades mestizas entre dioses y humanos, porque sí, lo mestizo es más bastante nuestro que un semidios como tal. Hacen ver la diversidad de cuerpos mitológicos existentes entre mitos y leyendas bolivianas. Por supuesto que emergerán nuevas corporalidades cinematográficas animadas con el pasar del tiempo, o por lo menos se espera eso en el mundo de la animación boliviana. Está por demás decirlo, pero no por demás aclararlo. Las mejores representaciones mitológicas en el audiovisual no solo cargan con un mero origen de un algo, una leyenda guarda consigo siglos y siglos de historia, por lo que al ponerla en un plano debe valer de exigencias. Es claro que el trabajo de las corporalidades trabajadas por el equipo del MUSEF no solo se limitó a un arduo estudio de paletas de colores, creación de sonidos, un diseño de vestuario, una guionización impecable, una edición limpia, sino la pulcritud inimaginable al representar entidades mitológicas a un público joven que por supuesto rebasó y cautivó a una audiencia más madura y más conocedora de mitología boliviana. No es coincidencia que los 2 últimos años se insista en el reconocimiento de la animación boliviana y de la animación en general. Está de más hablar acerca de las exigencias de la industria animada sobre otros tipos de cine. El ejemplo internacional más permanente y curioso viene del director Guillermo del Toro, cuando inició su campaña, su trabajo, además de su exigencia al público y a la industria en general. Cito: la animación es cine, la animación es un género y está lista para llegar al siguiente nivel.
Cierro cita. Es curioso cómo Andreas Huysen habló en 1995 sobre un cine-imagen que implica, cito, géneros, cuerpos, pueblo y sus memorias devienen, son performados y representados a través de imágenes, cierro cita. ¿Podemos hablar de este tipo de cine en Latinoamérica? Quizás si dejáramos de menospreciar la esencia de la animación y sus posibilidades. Vanel Cianzo, en El cuerpo de los estudios sobre cine, gestos femenino, tecnologías y teratologías del género de la posmodernidad, dice lo siguiente: diferentes conceptos de cuerpos persisten en los ensayos, en la crítica y en la teoría cinematográfica y en la estética filosófica, sobre todo en la francesa, que ha continuado resignificando algunas de las ideas propuestas por Deleuze y otros autores. Pero la mayoría de sus trabajos parten de la idea de un cuerpo neutral, no sexuado o generado, no racializado, no extranjerizado ni otrificado. Estas últimas categorías y experiencias del cuerpo atravesadas no solo son discursos verbales, sino por códigos y semióticas audiovisuales, cierro cita. En nuestro caso, la teoría corporal no hace mucho hincapié a cuerpos mitológicos bolivianos, por lo que creo que debemos seguir explorando las posibilidades dentro de la mitología, la fantasía, la ficción boliviana en general. Por estas razones me es casi imposible hablar de conceptos corporales cuando se habla de algo que es netamente mitológico y boliviano, más en el caso de los cortometrajes que nos ofrece el MUSEF. Creo que estos cortometrajes no solo revelan una nueva propuesta corporal mitológica cinematográfica, sino también una forma de crear cine mitológico animado, por lo que me pregunto si Deleuze se refería a este tipo de imagen-movimiento cuando propuso repensar la cuestión del cuerpo y la manera en la que se conceptualizan en un plano. Para terminar, quiero mostrarles un poquito como anexo diseños e inspiración del MUSEF. Las siguientes fotografías son los colores que tomaron para su paleta de colores y adaptarlos en sus diferentes cortometrajes. Estos están en el museo. Los siguientes son claramente, puntualmente, estos son los vestuarios que han inspirado para los personajes, para la niña que está en el inicio de la historia y para la protagonista de La leyenda del maíz. Como verán, su vestuario es bastante parecido. Y por último, las máscaras que son parte de las leyendas guaraníes. Y en el lado izquierdo quiero hacer énfasis bastante en esta especie de gorrito. Los del museo me contaban que ellos habían puesto a propósito esta vestimenta en su personaje de La leyenda de la papa, con la esperanza de que alguien que sepa más sobre esta vestimenta en específico los ayudara a identificarlo, porque se había encontrado en un espacio que nunca se había creído. Entonces habían puesto a propósito para este personaje, a pesar de que no es parte de su cultura. Sin embargo, es como que un guiñito para que si alguien lo ha visto alguna vez, una especie de easter egg. Y si alguien lo reconoce, que se avecine. Y también es una invitación abierta para que se vayan a visitar al MUSEF y vean su maravilloso trabajo, que no solo se limita a las memorias animadas, sino a un amplio estudio de nuestra cultura en general. Muchas gracias. Muchas gracias Lourdes. Ha sido una gran exposición. ¿Tienen preguntas para Lourdes ahora? ¿Pueden hacerlas ahora? ¿Sí? ¿No? Bueno, esperamos entonces hasta el final de las exposiciones para la parte de las preguntas. Les recordamos también a los que nos están viendo por Facebook que pueden formular sus preguntas en los comentarios del video y las vamos a hacer acá. Gracias Lourdes, te invitamos a que puedas retornar al público y que nos acompañes el resto de la exposición. Ahora vamos a tener la última exposición de la tarde. Invitamos a Gabriela Paz, por favor, adelante. Gabriela Paz va a exponer la presentación Revisiones en el presente en el cine boliviano. Esta exposición en realidad está enmarcada en otra línea de todas estas sesiones académicas de las jornadas, en la línea 5, que titula Capturar el tiempo, imágenes de un presente continuo. Voy a presentar a Gabriela antes de que ella comience a exponer. Ella es cineasta y profesora de cine, estudió dirección de cine en la Universidad Católica Boliviana y cursó el magíster en cine documental en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
El 2012 dirigió la película documental La bala no mata y el 2020 la película Puerto Escondido. Trabajó en la coordinación académica y diseño académico de la Escuela Andina de Cinematografía en la Fundación Grupo Camau, el diplomado en cinematografía de la Universidad de San Simón y el diseño de la carrera de cine de la UMSA. Muchas gracias, Gabriela. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a hablar de un poco de mi película y la voy a enlazar un poco a la película de Mauricio Bando. La mía se llama Puerto Escondido y la de Mauricio Bando se llama Algo quema, que creo que tienen un diálogo muy parecido, varios cuestionamientos que se han ido dando y maneras de construir con el archivo fílmico, con el archivo familiar, con el archivo, todo tipo de archivo, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión, pero para poder empezar quería compartir los 2 trailers de la película para poder hablar y tal vez no muchas personas han visto estas películas, así que con el tráiler nos podemos guiar un poco más. Ay, espera, voy a compartir. Sí, en el Zoom. Ahí. No, en el... Ahí. Ya. Bueno, un saludo a José y también a Lourdes, gracias por sus exposiciones, los he escuchado atentamente. Sí, de abajo. ¿No es? Y ahí ponle compartir sonido. Antes de compartir, ponle compartir sonido. Ahí. Este es el de Algo quema. Y este es el de mi película Puerto Escondido. No entendía cómo habíamos perdido el mar. Cuando era niña, no entendía cómo habíamos perdido el mar. Veía el mapa de Bolivia y pensaba que se lo habían llevado en baldes hasta Chile. Acá en Mendoza, afro-boliviana, visitando, conociendo su... Este no es un mar, el mar está en Antofagasta. Este mar no es de ustedes, el de Antofagasta es de ustedes. Al pie del monumento del héroe del Topácer se realiza un emocionado homenaje a los defensores de Calama. La sed de mar estaba especialmente exacerbada durante la filmación de esta película, por un juicio ante la Corte Internacional
gran negocio para el boliviano llegar al mar, llegar a la playa. La plenitud, la sierra muy elegante, energía del mar, la sierra grave del mar. Quisiera que mi voz se expanda por todos los mundos, para que pueda llegar a oídos de todos los pueblos y hombres del mundo. El justo reclamo del pueblo boliviano que levanta la ilusión de su costa marítima. Santa Cruz se merece obras grandes. ¿Quiere mar? Santa Cruz tendrá mar. Y van a traer arena del mar. Hasta ahora van a traer del mar, hasta ahora ciudad del mar, porque aquí el agua no es azul. Seguro los millonarios, porque ellos quieren tener acceso al mar. ¡Cante! ¡La canción del mar! Yo quiero un mar azul para Bolivia y quiero igual corazón apasionado, brisas y llantos de mi pasado y esta canción enamorado. Yo quiero un mar azul para Bolivia. Bueno, ahí estaban los dos trailers. Tienen dos tonos la película, las dos películas muy distintos, obviamente, pero jugamos un poco con el mismo tipo de archivos, archivos fílmicos que son familiares, que son también oficiales de la Cinemateca, noticieros, también se los revisa desde el presente también, ¿no? En ambas películas. También ponlo como compartir. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me deja? Ahora le quito esto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tenemos ahí unas conexiones, pero voy a leer un poco. Creo que el tráiler de Mauricio no deja ver todo lo que se trata en la película, pero su sinopsis sí. Dice: el general Obando Candia fue un actor decisivo en la historia boliviana del siglo XX. A partir de viejas filmaciones familiares e institucionales, Mauricio Obando sale en busca de la figura y la sombra de su abuelo, entretejiendo su historia y la historia en pos de una incómoda verdad. Puerto Escondido va así. En 1879, Bolivia perdió su acceso al mar en una guerra. Cuando era niña no entendía cómo lo habíamos perdido. Pensaba que los chilenos se lo habían llevado en baldes. Se trata de un diario hacia paisajes interiores, mitos, personajes y contradicciones en un país que cada día revive esta pérdida. Bueno, justo me ha tocado hablar el 23 de marzo. Bueno, entonces podemos ver que estas películas dialogan en hechos históricos que han sucedido hace muchísimo tiempo. Bueno, la Guerra del Pacífico mucho más, pero también la historia política de Obando, un presidente que ha sido militar y que tenía sus luces y sombras también, ¿no? Quería hablar un poco de la percepción del público al ver estas películas. Esto lo he basado un poco en una entrevista que se le hace a Mauricio Obando en una muestra en Córdoba, y también de las percepciones que yo he tenido en el estreno de mi película. Mucha gente, porque son en ambas películas visiones personales que revisan la historia con mayúscula, con H,
a partir de historias más chicas, que puede ser la historia de un nieto revisando los archivos de su abuelo, o yo como niña revisando un poco cómo se vive en el presente esta pérdida del mar, o esta sed que tenemos de mar, ¿no? En el público se podía ver hasta 3 tipos de percepciones sobre las películas, que encuentro ahí un diálogo entre las dos, ¿no? Por ejemplo, mi tía, cuando ha visto, me ha dicho que se alegraba porque mostraba cómo Evo y su gobierno arruinó el juicio por incompetentes. Cuando en mi película nunca sale Evo Morales, ¿no es cierto? No sale ningún héroe, ningún personaje oficial de la historia boliviana, no sale en mi película. En la película de Mauricio, alguien comentó que estaba orgulloso de todo lo que hizo su abuelo, porque por eso no somos Cuba, ¿no? Entonces, este tipo de percepciones que no estamos queriendo reflejar claramente en las películas pueden surgir cuando tú estás esperando un espectador activo, ¿no? Que construya a partir de las imágenes que ve en pantalla su propia opinión sobre el tema, porque si yo estoy dando mi opinión personal, y creo que pasa también en la película de Mauricio, no hay manera en la que, o sea, cada espectador va a construir, y uno ya no puede controlar eso, ¿no? Y puede ser hasta un poco doloroso, como estos 2 ejemplos, digamos, que sería como exactamente lo que yo no quisiera que alguien piense de mi película, y no creo que Mauricio tampoco haya querido que ese sea el mensaje, ¿no? Otro tipo de espectadores exigía una parte muy histórica de la historia, ¿no? Exigía imágenes más referenciales, respetar el archivo, necesitaba información más contundente, si se puede decir, más certera, más cerrada, ¿no? Como el tipo de documentales que estamos acostumbrados a ver la mayoría del público en general, que te dan una visión total, casi como una voz en off, totalizante, medio Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ha habido comentarios en ambas películas, y creo que también es interesante saber que ha habido ese diálogo. Y otro que es más, digamos, de gente que es más especializada en cine, que es también interesante, es que lo sentían demasiado emotivo, ambos documentales, emotivos en el sentido de que podrían ser, yo he recibido, por ejemplo, críticas que decían que era como muy infantil, muy lleno, podías haber editado más, la voz en off personal está pasada de moda, digamos, ¿no? Bueno, cuando en nuestro cine tampoco hay tantos ejemplos, ¿no? No sé si le ha pasado lo mismo al Mauricio, pero a mí sí un poco, ¿no? Pero sí, esto creo que deja entrever un poco lo de las óperas primas, ¿no? La cantidad de material que teníamos ambos es incalculable, y cómo vas encontrando los métodos para discernir qué entra y qué no entra en tu película, son procesos muy interesantes, ¿no? Mauricio, de alguna manera, revisa los archivos, y literalmente se lo ve a él revisando los archivos familiares, los archivos políticos, los archivos de todo tipo. Yo también siento que reviso los archivos de alguna manera, ¿no? En el sentido de que me atrevo a contar, digamos, no pude filmar tal escena porque no me han dado el permiso, entonces voy a usar sus publicidades, digamos, ¿no? Y lo pongo en voz en off, por ejemplo, y eso es como el trabajo con el archivo y la conexión que hay un poco parecida de alguna manera. En una es un poco más literal y en la otra es comentada, ¿no? Después quería hablar un poco más sobre
sobre este archivo, ¿no? Y cómo discernir, que creo que es muy, muy útil para cuando uno está trabajando con películas que tienen tanto archivo, ¿no? En ambas películas se ven piscinas, mar, militares y abordar la imagen desde lo personal. Creo que ambas también dialogamos con emociones encontradas en realidad, ¿no? En la de Mauricio yo siento que es un poco la emoción encontrada de ser nieto de Obando, ¿no es cierto? Es una emoción encontrada y permanente durante la película, porque tú ves que viven una vida muy cotidiana, muy familiar, que deja entrever ciertas cosas políticas que tenía el abuelo. El abuelo además era como un gran cineasta, digamos, filmaba todo lo que hacía su familia, ¿no? Le gustaba mucho la imagen, entonces está ahí bordeando la familia, el cine y la política, ¿no? Está ahí tejiendo entre ese tipo de tres imágenes, y cada una de las imágenes que escoge en la película Mauricio juega con esas tres cosas: el cine, la familia y la política de alguna manera, ¿no? Y en la mía también hay imágenes encontradas, o sea, lo que explica Mauricio, perdón que vuelva un poquito, en cómo seleccionar en este mundo de imágenes, porque imagínense que la familia Obando y Mauricio y desde el abuelo tienen 50 años de archivo familiar, ¿no? Que no es, son miles de horas que da para que hasta que Geraldine Obando también haga otra película con archivos, digamos, es un archivo familiar muy vasto, ¿no? Entonces, ¿cómo discernes? ¿Qué reglas te pones para poder discernir qué entra y qué no en tu película? Con las imágenes que tenía Mauricio o con las imágenes que yo tenía, podían haber sido tantas visiones como las personas que las miren podían haber de versiones de películas, ¿no? Entonces, al trabajar con el archivo uno se tiene que crear algún tipo de reglas para poder discernir. Mi método era un poco distinto. Yo estaba buscando, tenía una lista de archivos que debía conseguir y si no los tenía los filmaba. He revisado todas las cosas que había en la Cinemateca, pero ninguno tenía que aparecer un personaje oficial. Todo lo que esté referente al mar, a piscinas, digamos, ¿no? También estaba buscando archivos fílmicos que me den una contradicción. O sea, para mí cada imagen tenía que cumplir, cada archivo que he utilizado tenía que cumplir con ciertas reglas. Uno que me causa una contradicción entre este patriotismo que puede llegar a ser absurdo, pero la verdadera sed de mar de alguna manera. Entonces, buscar esa línea que bordee eso y que no se pase ni al absurdo ni por completo, ni tampoco a un sentimentalismo barato, digamos, ¿no? Entonces era encontrar el archivo preciso que no llegue a caer en ninguno de los dos, digamos, ¿no? Entonces creo que en ambas películas son imágenes que son racimo, ¿no? Porque te dan diversidad de interpretación, pero juegan en estas reglas cada una, digamos, ¿no? Y así es como uno discierne, pero también cada imagen que aparece en la película de Mauricio o en la mía, creo que invitan a explotar, o sea, como a que abrirte un mundo cada una de ellas, que son mucho más grandes de lo que podemos poner en la película o lo que llegamos a entender nosotros mismos o cómo lo puede percibir un espectador. Entonces, eso para mí era como encontrar una caja de chocolates y escoger esos chocolates que den forma a un grupo de color, sabor, una textura, digamos, ¿no? Pero irlos juntando, digamos, ¿no? Mauricio ha hecho un trabajo más grupal en la postproducción, pero
se mantienen. Son películas que obviamente no se hacen en un año, ¿no? No se hacen rápidamente. Mauricio probablemente esta película la viene haciendo desde una generación antes de nacer, digamos, ¿no? Con sus papás cineastas, o cómo te influye vivir en la 20 de octubre y el Día del Mar como hoy, digamos. Yo vivo ahí y obviamente algo cala, o cómo lo vives, cómo lo percibes y cómo ves un momento histórico. Ambas películas han tenido sobre todo su difusión en época de pandemia. Eso también da un tipo de especialidad, y el archivo ahora, digamos, el archivo familiar ya no es tan desconocido, digamos. Ver una película así hace unos años hubiera sido muy extraño, pero ahora todos estamos acostumbrados a compartir nuestra familia, nuestros espacios en redes sociales, a filmar videos, ¿no? Es mucho más cotidiano, pero ¿cómo haces que esas imágenes que también ahora se han vuelto tan cotidianas cobren un nuevo sentido, ¿no? Y cómo hablar también de la historia grande de nuestro país a través de las personas con la humildad que se pueda también, ¿no? Es difícil meterse a temas históricos de la historia con H en Bolivia, tal vez solo dando una mínima opinión, que eso es lo que creo que ambos hemos tratado de hacer, digamos, ¿no? Porque abarcar todo es imposible. Entonces, ese contraste político también me parece importante recalcar. Es difícil, digamos, hablar de Obando, porque obviamente nos está del presidente Obando, no de Mauricio. Tiene luces y sombras, ¿no? Era uno de los presidentes más nacionalistas, pero tiene contradicciones políticas muy, muy fuertes, de dictadura. Y también el tema del mar, ¿no? Como desde niños nos enseñan a extrañarlo, digamos, o también a este patriotismo de desfile muy militar, muy brusco. Y entonces esas preconcepciones también son las que uno va buscando y va interpretando, ¿no? Pero hay muchas conexiones que se pueden ver, ¿no? O sea, se ven archivos familiares, o sea, como se conectan las dos películas de una manera que a mí me gustaba poderla dialogar. Obviamente Mauricio y yo hemos estudiado juntos, también debe haber algo ahí de conexión, ¿no? En el tipo de cine, ¿no? Están ahí imágenes, ¿no? Las imágenes caseras también de una familia que obviamente no es la de la clase popular, digamos, ¿no? Tienes acceso a una piscina, eso es bien raro, digamos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de diálogos también que pueden irse ampliando, y eso, trabajar con el archivo. Eso sería listo. Gracias, Gaby. Un aplauso, por favor. Bueno, hemos terminado esta primera parte de las exposiciones. Ahora toca el momento en el que podemos hacer preguntas. Tienen preguntas desde el público, pueden hacer preguntas para José Arizpe, que ha expuesto primero, ha hablado sobre el film El Visitante. También pueden preguntarle a Lourdes, que ha hablado sobre los cortometrajes animados del MUSEF, o a Gabriela, que nos acaba de presentar esta exposición sobre Puerto Escondido, su película, y Algo Quema, película de Mauricio Obando. ¿Tienen preguntas? Dale. Hay con micrófono para que escuchen. Buenas tardes. ¿Cómo trabajar con este archivo tan personal? ¿Y cómo lo han solucionado con las familias? No me imagino que tal vez lo has hablado también con el Mauricio, porque no sé si les encanta también verse, ¿no? Es un asunto utilitario. ¿Cómo lo manejas? Yo lo he manejado como
te las digitalizo a cambio de, digamos, ¿no? Así bueno, pero en la mía no es tan, no son imágenes dolorosas de mi familia, ¿no? Mi película tiene algo de humor, tiene algo de, es otro tipo, no es emotiva en otro sentido, en el más infantil, el más, la de Mauricio obviamente ha debido ser un trabajo de varios años, ¿no? Pero que yo creo que deben comprender también porque tiene una familia de cineastas, ¿no? Eso ya es especulación, no sé bien cómo lo ha tramitado Mauricio. Participativos, ¿no? Tú eres parte de ellos en los dos, ¿no? Sí. Te expones, como, ¿no? Porque igual tu premisa, digamos, en el documental del mar es a partir de ti y tu percepción, ¿no? Como desde niña. Entonces es una exposición bastante subjetiva también tuya. Sí, uno se expone, siempre se expone en cualquier película el autor, pero en estas más referenciales mucho más, ¿no? En la primera mía más bien no quería aparecer tanto, más que un poquito detrás de cámara, ¿no? No me gusta, no me nace hacer una película en la que en la que uno finge no estar ahí, digamos, ¿no? No podría ser una película plenamente de observación, por ejemplo, ¿no? Me interesa que se sepa que una persona en específico está detrás del cámara, sino cualquier otra, digamos. O sea, dar mi opinión, ya sea desde una manera muy chiquita o una más explícita como una voz en off mía, digamos, ¿no? Sí. Bueno, mientras van pensando, yo sí tengo una pregunta para José. José, no sé si nos escuchas, sí. Yo quería que, no sé si puedes profundizar un poco hacia el final de tu exposición. En las conclusiones hablabas de que esta metáfora de la patria madre de alguna forma estaría acabada o ya no funcionaría, digamos, con una película como El Visitante. Y quería que a partir de cómo ves ese fin de esa metáfora, puedas hablar un poquito más tal vez de este padre, ¿no? Del que nos has presentado como a otros personajes, ¿no? Como encarnando lo barroco, ¿no? Como tomando tal vez el lugar de esa otra metáfora, ¿no? No sé si puedes un poco profundizar en esta nueva metáfora o en esta nueva representación, digamos. Sí, ok. ¿Se me escucha bien? Es que he cambiado de micrófono. Ah, ya, súper. Sí, te escuchamos. Justamente esa última parte, ir más allá del concepto de patria como madre, al escribir, justo se me venía algo que está más o menos en debate también, en conflicto, en el último libro de la Silvia Rivera Cusicanqui, donde habla sobre, justamente amplifica y hace un detalle muy grande sobre lo que las crisis sobre estos conceptos de patria, de madre, desde la colonia, y me parecía muy interesante, y yo no profundicé en eso, porque yo solo voy a dar estas ideas que se me vienen, que sí son en sí, yo creo, hilos a los que podemos jalar y seguir investigando, pero sí veo, hay molestias, ¿no? Se está haciendo cosquillas en desestabilizar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el que ya no ver a la patria como madre, ¿no? Y yo lancé como una propuesta de decir, me atreví a lanzar, bueno, ahora veamos a Bolivia como esa hija a la que queremos alcanzar. La segunda parte de tu pregunta, sí, traté bueno, este análisis que hice, esta crítica que hice fue de memoria, ¿no? Trataba de recordarme la película, solo la vi una vez, no tuve la oportunidad, digamos, de tener en DVD y verla repetidas veces, digamos, ¿no? Sino la hice así de memoria, viendo las escenas, y traté de analizar al personaje principal, qué estaba haciendo, cómo estaba haciendo, y
llegué a este análisis de decir, bueno, este es el ser barroco por excelencia, ¿no? Este es el ser barroco que se mueve entre los dos mundos. Este es el ser barroco, como lo digo en la ponencia, y utilizando el concepto a través de Silvia Rivera, este ser chequi, ¿no? Este ser que puede moverse en diferentes mundos, este ser gris, ¿no? Que no es ni chicha ni limonada, ni uno ni lo otro, y que en la película es ilustrado por él tratando de habitar en la casa de los pastores con su hija y bueno, y tratando de sobrevivir en su cotidianidad, como lo vemos en la película, tratando de vivir vendiendo tarjetas de teléfono o cantando ópera en los velorios, ¿no? Y a mí me parece muy rico este personaje, creo que es un personaje muy bien pensado, muy bien estructurado y que refleja una gran parte de la sociedad. Además de eso, es un personaje que me llama la atención y lo puse ahí en la parte de reflejos, que es el outsider, ¿no? Ha estado en la prisión, está saliendo, está volviendo a la realidad, es el que, y tiene tiene eso de parecido con lo que la hija está empezando a vivir también, esa prisión en esa casa. Entonces, él es como un exiliado, como uno que ha sido apartado, ¿no? Encerrado, castigado. Entonces, creo que ahí, describiendo este personaje por las cosas que hacía en la película, por las escenas que él hacía, me pareció el personaje más interesante que demuestra este ser barroco por excelencia. Esta persona que se mueve en los dos mundos y que, algo muy interesante que lo pongo en la ponencia, no es un personaje que está como que buscando un pasado o tratando de escarbar por otro lado, ¿no? Sino quiere sobrevivir simplemente y hacer familia. Y las escenas cuando él canta italiano, igual son unas escenas bellísimas de cine, ¿no? Cuando en la Cochabamba popular escuchas música de ópera del siglo XVIII, parece ahí fantástico este sincretismo que crea el director. Y bueno, esas escenas creo que son muy fuertes y muy cinematográficas. Y eso podría decir de como respuesta. Gracias, José. Es súper interesante lo que dices de el outsider, porque creo que en todas las películas de Bullock, no sé si se acuerdan otras, sus personajes están un poco, sí, siempre como que fuera del lugar, ¿no? Un poco descentrados o contra un poder o más o menos contra un poder que generalmente es familiar, ¿no? Y bueno, eso me lleva a otra pregunta que quería hacer a Gabriela, que tiene que ver con algo que me he dado cuenta viendo una de las duplas de fotogramas que ha puesto. No sé si recuerdan, había un fotograma eran de Algo Quema a un lado y de Puerto Escondido al otro, pero en ambos los personajes estaban disfrazados de soldados, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y de ahí me puse a pensar que tal vez hay algo que es un poco inexplorado, tal vez en el cine boliviano en general, que tiene que ver con la presencia de lo político, decías un poco, Gaby, pero siempre desde un poder muy autoritario, ¿no? En este caso, un poder militar, ¿no? Entonces, capaz me animo a decir que podríamos encontrar más ejemplos de películas que abordan el poder de maneras autoritarias, por ejemplo, El Visitante, como decía José, a través de la religión, ¿no? Entonces, bueno, un poco te pregunto ahí, Gaby, a partir de esta reflexión sobre el poder, ¿cómo tú, desde tu experiencia, o cómo puedes ver que lo ha hecho Mauricio en su película, manejan esta relación con el poder, siendo, por una parte, archivos que no están completamente desligados de quienes son ustedes mismos, ya sea porque son archivos familiares o porque son archivos que abordan la historia de su país, ¿no? Bueno, yo en particular es una de las contradicciones que yo tenía al hacer la peli, digamos, ¿no? Varios intentos de corte de la peli tenían
este patriotismo, digamos, muy, muy acentuado, digamos. Entonces, ¿cómo bajarle? Y ha sido a través de mis imágenes familiares, ¿no? Cómo bajarle la palanca y más si eres una niña y si eres, claro, ¿no? Entonces, yo creo que para las imágenes de Mauricio, bueno, a él es al que lo disfrazan, ¿no? Yo estoy mostrando a un niño, el de la foto del fusil es Mauricio. Entonces, eso es mucho más castrante, supongo mucho más fuerte, ¿no? Yo salgo con una pistola, pero con un chisguete, digamos, ¿no? Que es como agua, así, ¿no? Chisgueteame, dice, ¿no? Tú dices disparame, ¿no? En el archivo familiar, ¿no? Pero sin embargo, en varios momentos también he pensado, por ejemplo, hay un personaje en mi película que se llama Gaby del Mar, y esa es una de las personas que más me ha costado editar, uno de los personajes más potentes, porque ella sí tenía establecido todo esto del militar, ¿no? Era como, además es la primera mujer en recibir el servicio militar, incluso, ¿no? O sea, por condecoración, pero era tan patriota, se escuchaba más, cuando la escuchas solo su discurso, suena a Hitler, digamos, suena a un militar, a un Banzer, así, pero discurseando mucho más arraigado este patriotismo que es la locura misma, digamos, ¿no? O sea, pero es y he tenido que trabajar mucho para encontrar y bajarla, ¿no? Esta mujer tiene un hijo que se llama Eduardo Avaroa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para también volverla niña, ¿no? Bajarla a, a un personaje, le he tenido que bajar unos cambios, digamos, ¿no? También eso es parte. Si ponía uno de sus discursos plano, era así una locura, digamos, ¿no? Entonces, todos tenemos eso y cómo bajarle el cambio es a través del arte también, ¿no? Repensar estas imágenes que son tan violentas, repensarlas, volverlas a ver y decir, no, no, esto no es tan normal, ¿no? Porque ver estos desfiles ahorita viniendo hacia acá nos parecen ya muy rutinarios, pero si los vuelvo a ver y los reinterpreto, cobran un nuevo sentido, o que por lo menos diga, creo que no es tan normal hacer eso, digamos, ¿no? Gracias, Gaby. Me ha gustado. ¿Alguien tiene alguna pregunta a propósito de esto, de la exposición de Gabriela, de lo que estamos hablando? Hola, Gabriela. Yo estaba un poco cuestionada respecto a la relación que tú tienes en esta obra con la audiencia, más allá de todo todo el archivo que muestras. ¿Cuál sería esa relación con la audiencia, digamos? ¿Está pensado, digamos, esto, alguna conexión que tú has querido tener con la audiencia? Sí, totalmente, en especial con una audiencia boliviana, porque creo que es una experiencia que todos la vivimos, digamos, ¿no? Como esta sed, y que tampoco la hemos logrado asimilar, es como una herida, pero no le estoy hablando como te la venden en el discurso, ¿no? Así como recuperemos nuestro mar, es una obligación, digamos. Te estoy hablando de nosotros teníamos algo que ya no está, y todos nosotros, o sea, algo, no es lo mismo Paraguay, que nunca ha tenido mar, que alguien que lo ha tenido, y cómo lo vivimos hasta ahora, digamos. Es algo que no se va a superar, digamos, ¿no? Y creo que en ese dolor, pena, ¿no? Aunque lo niegues o te pelees o hagas fingir que no te importa, siempre va a estar en tu ADN, aunque más allá de los desfiles, que eso es, obviamente también es una machacada muy profunda, pero esta sed de mar nunca se nos va a pasar, digamos. Esa es mi opinión, pero creo que por más que lo niegues o digas, no, yo no tengo, a mí no me importa,
igual al decirlo te importa, ¿no? No sé. Entonces, el espectador es activo, ¿no? Y creo que la película permite que si tú tenías una opinión la puedes conservar, como mi tía que ha dicho que es una peli contra el Evo. Bueno, digamos así, no, nunca la he planeado así, pero si quiere creer eso, pero no me ha cuestionado su sed de mar, digamos, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Hola, Gaby. ¿Cómo ha sido la distribución y difusión de de tu documental? Mi película se ha visto hartísimo en Chile. Ha estado en cartelera en la Cineteca como 3 meses. Pero obviamente como son las cinetecas, ¿no? 5 personas hace cada día, digamos. Pero eso ha sido como el público más, donde me la han pedido mucho más, digamos, ¿no? Y me la siguen pidiendo y mis productoras son de Chile, tiene ahí unas cuestiones que sin querer han pasado, digamos, ¿no? Con Chile hay mucho diálogo, no en la película, pero sí causa mucha curiosidad, ¿no? Pero con mucho respeto la gente que la ha visto, obviamente. La gente que va a ver documental no va a ser la mayoría de lo que la mayoría de los chilenos piensan, obviamente, ¿no? Eso, el documental tiene una dificultad gigantesca para ser difundido. Nos cuesta mucho porque tú dices, la gente cree que eso no es una película, está complejo mostrar una película documental, es mucho más difícil. Si bien es difícil para una ficción boliviana, pero para un docu ya ni siquiera te dejan entrar a salas, ¿no? Entonces, se ha visto donde se ha podido y siempre la muestro donde yo pueda mostrarla, digamos. Buenas tardes. Esta pregunta es para José Arispe. Eh, ¿Cómo podrías interpretar tal vez esa secuencia final del visitante cuando Humberto está empujando así la motocicleta por la colina? Yo lo hubiera visto como una secuencia más, creo, pero es el final, entonces por ser el final tiene más relevancia. Bueno, esa es mi pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Esa secuencia, él sí está empujando su motocicleta. Lo que yo solamente he rescatado desde escena final es cuando él tiene el contacto visual con su hija a lo lejos. Hay una foto lindísima del afiche de Bullock, de él empujando Humberto empujando su motocicleta en esa escena, en esa montaña. Sin embargo, él llega a ese lugar y yo creo que la atención, el objetivo de esa escena es ese contacto que hace con su hija a lo lejos, en el cual, bueno, el film va a concluir, pero ya te marca una resolución muy interna, muy silenciosa, y eso me parece increíble del cine de Martin Bullock. Eso se ve mucho en su primera película. Esos momentos de, de, de un alto dramatismo, pero de una manera súper sigilosa, muy silenciosa, solo con las miradas, solo se utiliza un plano contra plano, pero ahí hay una comunicación muy intensa entre padre y la hija. Lo que la hija está pasando, le están obligando a bautizarse en agua, ¿no? En este laguito ahí. Creo que esa es una característica muy interesante de los guionistas y del director, ¿no? Hacer crecer visualmente este plano contra plano. Y yo creo que es la mejor conclusión que se le pudo, que
a la cual nos lleva el director, es la mejor conclusión, donde durante toda la película los ves hasta peleados al padre y a la hija. Hay un momento donde también la hija se enoja con su padre, ¿no? Pero es el final donde algo los une, algo muy íntimo, muy fuerte los conecta, y creo que es el objetivo de esa escena final, que empieza con esta fotografía muy linda de él empujando la motocicleta por esa montaña. Gracias, José. Yo quisiera hacer una pregunta antes de que ya vayamos terminando para Lourdes, y sobre su exposición, un poco a través de las imágenes que nos ha mostrado Gaby. No hemos visto en profundidad, pero sí nos han servido de ejemplo un poco para hablar de cuerpos. Y Lourdes se ha enfocado más en un análisis descriptivo, ¿no?, de las representaciones de cuerpos animados, en este caso en animación, que me parece que es súper interesante porque es algo completamente, o sea, no escuchamos mucho ese tipo de análisis, ni se analiza mucho la animación en general, ¿no? Y me parece interesante hablar de corporalidades también, ¿no? Más allá de lo que puedan significar, hablar cómo son estas realmente, ¿no? Las formas, los volúmenes, ¿no? El cuerpo en sí. Entonces yo, Lourdes, te quería preguntar, ¿qué articulación ves entre el estilo? Hemos visto diferentes dibujantes, ¿no?, diferentes estilos, pero yo diría tal vez en un mismo universo, ¿no?, de estilo macro, digamos. ¿Cómo verías eso en relación a los públicos a los que está dirigido, a los que están dirigidos estos cortometrajes? Bueno, hablar de estilo en animación es muy complicado, porque la animación en general tiene un estilo, depende al público, depende al género, depende hasta la época, depende al año, al director, al animador. En este caso, en el museo, ya hablando específicamente del caso de los cortometrajes, se ha hecho con dos ilustradores, ¿no? Ellos se identifican y están en los créditos como ilustradores. Entonces, la que más se ha usado más los diseños de Adriana, porque según ya hablando un poco con la directora y con la coordinadora de los cortos, ellos creían que tenía un poquito más de fluidez, que tenían un poquito más de identificación de todo lo que habían investigado mucho antes de la guionización para con la imagen, porque por supuesto que es muy difícil otorgarle una imagen a un cuerpo mitológico, porque de por sí estos seres son mitológicos, no tienen un antecedente, ¿no? Y tienen muchas versiones escritas y orales. Entonces, ¿cómo se puede adaptar algo así en un cuerpo, en una imagen? Y específicamente para el público que ellos han hablado, que es el público infantil y adolescente. Entonces, creo que las imágenes, bueno, las formas coincidían bastante, que en opinión de la directora me decía que son los niños, específicamente hablando de los niños, por ejemplo, de áreas rurales, de áreas un poquito más marginadas de la ciudad, por ejemplo. Pero eso no es una discrepancia para omitir a los niños que estudian en las ciudades, por ejemplo. Los niños que habían visto en festivales, que han ido invitados a ver estos cortometrajes y además están subidos en YouTube, ellos también se veían y se preguntaban qué clase de personajes estaban viendo, qué de fantasioso tendría que ver como que una montaña se mueva, o cómo es que se ha transformado en un humano. Entonces los mismos niños se ponen a analizar y a presentar nuevas lecturas sobre qué es lo que estoy viendo. Y creo que esto yo lo relacionaba bastante con lo cinematográfico, cuando Luis Espinal hablaba de una educación a en realidad una educación cinematográfica desde niños, cómo educar en base a películas a nuestro público, para que con el tiempo ellos también se vean a sí mismos en las pantallas que estamos mirando. Entonces, creo que es bastante pertinente hablar de que a veces los mismos realizadores fijan un público. Sin embargo, a veces esto puede escapar de sus manos y puede llegar a diferentes públicos que no se ha imaginado, y bueno, puede terminar hasta como ponencia,
pero originalmente era para niños. Entonces, creo que la importancia de validar la opinión de la imagen desde niños, o bueno, específicamente de niños hablando sobre animación, es tan importante como un académico hablando de esta imagen, ¿no? Y Miguel Irari hablaba de esto, ¿no? Y la importancia de cómo un niño percibe la imagen pictórica, y en mi caso, la imagen animada puede también transcurrir a eso, ¿no? También de eso también se hablaba bastante ahora que estaba tan sonado en los Óscares, ¿no? La animación no solo es para niños, obviamente, hay animación para adultos, pero siempre va a haber ese bosquejo de que los adultos pueden ver animación para niños. Sí, por supuesto, pueden analizarlo, pueden hacerlo, y los niños quizás en un futuro, cuando crezcan, sean capaces de ver animación ya específicamente para el público adulto, pero viendo los procesos que se han hecho para llegar a este punto. Bueno, gracias por la respuesta, Lourdes. Gracias, Gabriela. Gracias, José. Creo que ha sido una mesa súper interesante donde hemos abordado con diferentes ejemplos o casos, ¿no? Películas muy distintas, temáticas que tienen que ver con la representación. Me parece que ha sido algo presente en todas las exposiciones, y también las formas en las que se pueden no solo representar, ¿no?, sino significar grandes símbolos, desde personajes mitológicos hasta personajes históricos, hasta imaginarios históricos que están muy arraigados, ¿no?, pero también muy dormidos a veces, ¿no?, no tan conscientes. Hemos terminado esta mesa. Les agradezco a las expositoras, al expositor y por supuesto a ustedes, al público. Dentro de media hora vamos a tener una siguiente actividad, la clase magistral. Los que se han inscrito están invitados a esperarnos hasta las 7:30 que empieza. Y bueno, nos vemos en la siguiente actividad también de manera virtual. Gracias.